¿Sabías que hubo un histórico debate de John Taylor versus el vicepresidente de Estados Unidos Schuyler Colfax que cambió la historia? Bienvenidos, amantes de la historia, a ¿Sabías que? El lugar donde desenterramos los momentos más cruciales y las narrativas más apasionantes que han forjado nuestro mundo. Hoy, nos sumergiremos en un enfrentamiento épico que no solo capturó la atención de una nación, sino que, según el eminente historiador B.H. Roberts, una autoridad indiscutible en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue, sin duda, el debate más importante en la historia de la Iglesia. Prepárense para presenciar el choque de intelectos, la batalla por la verdad y la audacia de un hombre que se atrevió a desafiar al poder en nombre de la libertad, el duelo entre John Taylor y el vicepresidente de los Estados Unidos, Schuyler Colfax, en 1869. La encrucijada de Utah, un territorio bajo asedio. Para comprender la chispa que encendió este monumental debate, debemos transportarnos a un Estados Unidos en plena reconstrucción post-guerra civil, una nación que, tras su propia y sangrienta contienda interna, buscaba redefinir su identidad y sus valores. Pero mientras el sur lidiaba con sus profundas cicatrices, los ojos de la nación, y especialmente los de Washington, estaban fijos en el lejano oeste, en el entonces vasto, inhóspito y misterioso territorio de Utah. Allí, en los áridos valles de la Gran Cuenca, los santos de los últimos días, bajo el liderazgo audaz y visionario de Brigham Young, habían florecido contra todo pronóstico. Habían transformado un desierto en un floreciente reino de la Gran Cuenca, con una economía que, según Leonard J. Arrington, operaba casi como un imperio económico. Sin embargo, su éxito material y su cohesión social contrastaban bruscamente con una práctica que se había convertido en el epicentro de una virulenta controversia nacional: el matrimonio plural, o poligamia. La prensa, desde el New York Times hasta los periódicos locales, clamaba sin cesar. Los políticos, ansiosos por consolidar el poder federal y moldear una moral nacional uniforme, denunciaban la poligamia como una abominación. La opinión pública mayoritaria, moldeada por los estrictos ideales victorianos de la monogamia y la moralidad puritana, veía el matrimonio plural no solo como inmoral, sino como una afrenta directa a los fundamentos mismos de la civilización y las leyes estadounidenses. La presión sobre la joven iglesia, que ya había sufrido persecución, expulsiones violentas de Missouri e Illinois, y el martirio de sus profetas, era inmensa. El gobierno federal estaba decidido, por medios legislativos y judiciales, a erradicar esta práctica a cualquier costo. Los protagonistas de un enfrentamiento sin precedentes. Es en este clima de tensión palpable, donde la autonomía religiosa se enfrentaba a la supremacía federal, que emergen nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Schuyler Colfax, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos en la administración del general Ulysses S. Grant. Colfax no era un político cualquiera. Era una figura de inmenso poder e influencia, había servido como presidente de la Cámara de Representantes durante la crucial época de la Guerra Civil y la Reconstrucción, y era una voz respetada dentro del Partido Republicano. Su visita a Utah en el verano de 1869 no fue meramente protocolaria o turística, era parte de una estrategia política calculada para intensificar la presión sobre los líderes de la Iglesia. Colfax tenía una misión clara: persuadir a los mormones a abandonar el matrimonio plural, a ceder ante la opinión pública de la nación. Colfax, al igual que muchos en el establishment político de la época, creía firmemente que los mormones debían someterse a las leyes del país, por encima de cualquier doctrina religiosa. Para él, era una cuestión de soberanía federal y moralidad nacional. Y en el otro lado del cuadrilátero, esperando con una pluma más afilada que una espada, estaba John Taylor. Si Colfax representaba el poderío del gobierno federal, Taylor encarnaba la resiliencia, la fe inquebrantable y la indomable voluntad de un pueblo perseguido. Pero John Taylor no era solo un apóstol y un líder prominente, era una leyenda viva, un símbolo de sacrificio y fidelidad. Su credibilidad, su autoridad moral, era incuestionable, cimentada en un hecho ineludible que pocos podían ignorar: era un superviviente del martirio de José Smith, en Carthage. Taylor había estado allí, en la misma cárcel, aquel fatídico 27 de junio de 1844. Herido por 4 balas mientras intentaba saltar por la ventana, había presenciado el brutal asesinato del profeta José Smith, y su hermano Hiram. Esta experiencia no solo le había dado una visión única y sagrada de la fe restaurada, sino que le otorgaba una legitimidad inmensa ante los miembros de la Iglesia y un respeto tácito, incluso de sus más acérrimos adversarios. Combinada con su prodigiosa habilidad para la escritura, su elocuencia natural y su conocimiento profundo de las escrituras y el derecho, Taylor era un defensor formidable, el campeón de la rectitud, que la Iglesia necesitaba desesperadamente en ese momento crítico. La provocación y la réplica audaz del León del Valle.
La confrontación directa se gestó cuando Colfax, durante su gira por el oeste y su parada en Utah, no se contuvo en sus discursos. En un ataque público que resonó a través de los teletipos y se imprimió en los periódicos de costa a costa, se burló de los santos de los últimos días, acusándolos de una deslealtad fundamental, sostenía que ponían las leyes de Dios por encima de las leyes del país. Fue un golpe calculado, no solo a la práctica del matrimonio plural, sino a la soberanía misma del gobierno federal, una afrenta directa a la autoridad religiosa y a la autonomía moral de los santos. La crítica de Colfax también apuñaló duramente la autoridad de Brigham Young, el entonces presidente de la Iglesia, buscando minar la confianza en el liderazgo mormón. Pero Colfax no contaba con la rápida, contundente y fulminante respuesta que vendría del campeón de la rectitud. En ese momento, John Taylor se encontraba en una breve misión en Boston, lejos de los reflectores de Utah. Al enterarse de las declaraciones denigrantes del vicepresidente, la indignación y la inquebrantable convicción de Taylor se encendieron. Con una rapidez impresionante, redactó una respuesta magistral, una carta que se convertiría en un hito histórico. Esta respuesta no fue un simple artículo en un periódico local, confinado a un nicho. Fue una declaración resonante que impactó a nivel nacional. Fue publicada nada menos que en el prestigioso New York Tribune, entonces uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, conocido por su alcance y su postura abolicionista y reformista. Simultáneamente, fue replicada en el Deseret News de Salt Lake City, asegurando que su mensaje llegara tanto a los santos como a la nación entera. En su carta, Taylor no solo refutó con argumentos bíblicos y constitucionales las acusaciones de Colfax, sino que, con una audacia asombrosa y una retórica incisiva, se burló ingeniosamente del vicepresidente. Taylor sugirió, con un sarcasmo cortante que dejaba al descubierto la hipocresía de la época, que Colfax, antes de intentar salvar a los mormones y su práctica del matrimonio plural, debería primero atender los males endémicos que asolaban la civilizada sociedad estadounidense de la época, el crimen desenfrenado que plagaba las ciudades, los divorcios que desgarraban implacablemente las familias, el infanticidio de niños no deseados, y la rampante prostitución que degradaba a innumerables mujeres. Fue una inversión magistral de la carga moral, un desafío directo a la ceguera autoimpuesta de una sociedad que condenaba a los mormones por una práctica religiosa mientras ignoraba sus propias y profundas fallas morales y sociales. El triunfo de la pluma y el rugido del león del valle. La reacción pública a la carta de Taylor fue inmediata, masiva y abrumadora. Fue tan extraordinariamente bien recibida en círculos que iban más allá de la fe mormona, que su impacto fue innegable. Cuando John Taylor regresó a Salt Lake City, no fue simplemente un líder regresando a casa, fue recibido como un héroe, aclamado por multitudes como el león del valle. Nunca antes, quizás, la postura de la Iglesia había sido presentada y defendida con tanta maestría, con tanta inteligencia, convicción y valentía. Su carta resonó con un público mucho más amplio que el de los santos de los últimos días, demostrando que la defensa de sus derechos, la denuncia de la hipocresía y la apelación a principios de libertad civil podían trascender las fronteras religiosas y políticas. La publicidad nacional que recibió la audaz respuesta de Taylor fue tan potente, y su refutación tan incisiva, que hirió la reputación de Colfax lo suficiente como para motivar una réplica pública. El vicepresidente no podía permitirse ser eclipsado y silenciado por un líder mormón en un debate público que se había convertido en un asunto de interés nacional. Colfax lanzó su propia respuesta, esperando recuperar la iniciativa. Pero John Taylor estaba más que listo. La batalla de la pluma apenas comenzaba, y el león estaba preparado para más. Taylor respondió con una serie devastadora de 5 cartas adicionales, publicadas esta vez en el igualmente influyente New York Herald, otro gigante de la prensa de la época. En estas misivas, Taylor elevó aún más el debate. No solo continuó defendiendo la postura de la Iglesia sobre el matrimonio plural con argumentos teológicos y legales, sino que también describió persuasivamente el conflicto más amplio con el gobierno federal. Taylor no se limitó a la defensa, pasó al ataque estratégico. Proporcionó amplios y dolorosos detalles de los abusos cometidos contra la Iglesia por funcionarios federales locales, jueces y administradores, a quienes, con una mordacidad brillante que capturó la imaginación del público, llamó pequeños señores del desgobierno. Taylor no solo se defendía de las acusaciones, estaba acusando al sistema y a sus representantes de corrupción, abuso de poder y violación de derechos constitucionales. Reafirmó con vigor los derechos inalienables de los santos como ciudadanos estadounidenses, demandando justicia y respeto. Su prosa era clara, sus argumentos irrefutables, y su pasión por la causa era palpable, resonando con muchos lectores que, si bien no abrazaban las creencias mormonas, podían comprender y, en algunos casos, empatizar con la lucha de un grupo minoritario por la libertad religiosa y civil frente a la opresión del poder.
El legado imborrable, el debate más importante de la historia de la Iglesia. Y es aquí donde la magnitud de este intercambio se solidifica irrevocablemente en los anales de la historia. El renombrado historiador B.H. Roberts, cuya exhaustiva obra The Life of John Taylor, La vida de John Taylor, es una fuente fundamental, concluyó que, en definitiva, este intercambio público es sin duda el debate más importante en la historia de la Iglesia. ¿Por qué tan enfático en esta afirmación? Porque este no fue un debate común. Fue un enfrentamiento público, a nivel nacional, entre el poder del gobierno de los Estados Unidos y la voz elocuente de una minoría religiosa que luchaba por su existencia y sus creencias. La habilidad inigualable de Taylor como escritor y su valentía como valiente defensor de la Iglesia no solo lo destacaron, sino que abrieron la puerta a una oportunidad sin precedentes para cambiar la percepción pública a gran escala. Su condición de testigo directo y superviviente del martirio de José Smith no solo le dio una credibilidad inquebrantable ante su propio pueblo, sino que otorgó un peso moral innegable a sus palabras ante el público general, silenciando a muchos críticos que no podían ignorar el sufrimiento que él había padecido. Este debate no solo defendió la práctica del matrimonio plural en un momento de intensa persecución legal y social, sino que también estableció un precedente crucial para la defensa pública de los derechos religiosos y la identidad de los santos de los últimos días en el futuro. John Taylor, el León del Valle, no solo ganó un debate de palabras, con su pluma y su inquebrantable convicción, forjó un camino para su pueblo, demostrando que la verdad, cuando se defiende con maestría, coraje y una lógica irrefutable, puede resonar incluso en los pasillos del poder más grande de la nación, desafiando prejuicios y forzando la consideración. Llegando casi al final de nuestro podcast. ¿Por qué este debate cambió la historia? El debate entre John Taylor y el vicepresidente Schuyler Colfax en 1869 cambió la historia por varias razones fundamentales que trascendieron la simple discusión sobre el matrimonio plural. 1. Visibilidad y defensa pública sin precedentes. Primero, y quizás lo más crucial, este intercambio llevó la defensa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a una escala nacional sin precedentes. Antes de este debate, la percepción pública de los santos estaba dominada por caricaturas, prejuicios y condenas. Taylor, al responder directamente a un funcionario de tan alto rango como el vicepresidente, y al lograr que sus cartas se publicaran en periódicos influyentes como el New York Tribune y el New York Herald, forzó a la nación a escuchar su lado de la historia. Esto no era un sermón en una capilla mormona, era una declaración pública masiva que desafiaba la narrativa dominante. Permitió que millones de estadounidenses leyeran los argumentos de los santos de los últimos días, no a través de filtros hostiles, sino directamente de la pluma de uno de sus líderes más elocuentes. La Iglesia, por primera vez de esta manera, tuvo una plataforma para defenderse de forma directa y persuasiva ante una audiencia nacional. 2. Estableció un precedente de resistencia intelectual. En segundo lugar, el debate estableció un precedente de resistencia intelectual y moral frente a la presión federal. Colfax esperaba que los líderes de la Iglesia se doblegaran ante la opinión pública y la autoridad gubernamental. Sin embargo, Taylor no solo se negó a ceder, sino que contraatacó con argumentos lógicos, referencias constitucionales y una audacia retórica que expuso la hipocresía de sus críticos. Esta postura firme demostró al gobierno de Estados Unidos que la Iglesia no sería intimidada fácilmente. Validó la estrategia de defender sus derechos y creencias a través de la argumentación pública y la batalla de ideas, en lugar de una sumisión pasiva. Este tipo de enfrentamiento dialéctico se convirtió en una herramienta vital para la Iglesia en los años venideros. 3. Fortaleció la moral y la identidad de los miembros. En tercer lugar, el debate fortaleció enormemente la moral, la cohesión y la identidad de los propios miembros de la Iglesia. En un momento de intensa persecución y aislamiento, ver a uno de sus líderes más respetados, un superviviente de Carthage, enfrentarse y prevalecer, intelectualmente, contra el vicepresidente de la nación, fue un enorme impulso de confianza. Cuando John Taylor regresó a Utah aclamado como el León del Valle, su victoria en el debate se convirtió en un símbolo de que sus creencias podían ser defendidas, que su fe no era una superstición ignorante, y que podían plantarle cara al poder. Esto ayudó a solidificar la lealtad y el compromiso de los miembros, recordándoles que tenían un campeón capaz de articular sus convicciones con maestría. 4. Humanizó parcialmente a los santos de los últimos días. Finalmente, aunque no eliminó el prejuicio, el debate contribuyó a humanizar, al menos parcialmente, la imagen de los santos de los últimos días ante algunos sectores de la opinión pública. Al leer las cartas de Taylor, muchos lectores fuera de Utah pudieron ver a los mormones no solo como una secta extraña, sino como personas que pensaban, argumentaban y sentían, y que defendían sus derechos y su forma de vida con elocuencia y principios.
La crítica de Taylor a los problemas sociales de la sociedad civilizada resonó con gente de diversas creencias, lo que les permitió ver que los mormones no estaban ciegos a las fallas de la nación y que tenían sus propias perspectivas morales válidas. En resumen, este debate trascendió un simple intercambio de opiniones. Fue un punto de inflexión que catapultó la defensa de la Iglesia a la esfera nacional, estableció un modelo de resistencia intelectual, galvanizó la fe de sus miembros y comenzó un largo y lento proceso de matizar la percepción pública. Por todas estas razones, el enfrentamiento de 1869 entre John Taylor y Schuyler Colfax es, con toda justicia, considerado el debate que cambió la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y así concluye otro capítulo fascinante en ¿Sabías qué? La historia de John Taylor y su legendario debate con Schuyler Colfax nos recuerda que, a veces, la batalla más importante se libra no con armas, sino con palabras, y que una pluma audaz puede ser la más poderosa de las herramientas.